Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Tenemos hoy un libro y un tema muy importante y muy interesante. Tenemos con nosotros a Mario Escobar, que es el autor del libro, yo creo que de los primeros libros que se han escrito sobre el nuevo Papa, León XIV, y yo creo que es un tema que es muy necesario en estos momentos, pues tratar de entender en la situación de la Iglesia, la situación y las ideas, la biografía del nuevo Papa, que al final pues es una de las personas más importantes del mundo siempre. Mario, bienvenido. Mario es escritor, es historiador y además muy productivo, como nos ha contado. Ahora tiene muchos libros y además fue autor probablemente de la primera biografía que también se hizo del Papa Francisco. Bienvenido, Mario. Te voy a hacer la pregunta que hago siempre, aunque en tu caso esta va a ser fácil de responder. ¿Por qué has escrito este libro? Buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes aquí en este foro de Avante. Pues la verdad es que siempre me hago esa pregunta cuando empiezo un libro, ¿no? Me dicen qué tipo de libros escribo, y claro, como escribo un poco diferentes géneros, es uno de los pecados que nunca será perdonado en España, ¿no? Parece que uno, para que sea especialista en algo, tiene que escribir siempre lo mismo. Pues siempre me pregunto, ¿qué historia pues, puede estar en la cabeza del público, ¿no? ¿Qué temas les interesan, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacerles pensar? Yo soy un escritor que escribe para los demás, ¿no? Muchos escritores, como Francisco Umbral, con su famosa frase, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues escribía para sí mismo. En cambio, yo creo que escribir es un acto de comunicación. Y había escrito ya el libro de Francisco, el anterior Papa, como bien decías antes, y para mí era un reto volver a hacer el primer libro del nuevo Papa, ¿no? Además, como había muchas similitudes y grandes diferencias entre ellos, pues creía que era una manera de hacer un homenaje a aquel libro que habían pasado ya más de 10 años y al mismo tiempo acercarme a un personaje trascendente, porque en una sociedad muy secularizada como la nuestra, aún así no hay tantos medios que vayan a cubrir un evento como la elección del nuevo Papa, ¿no? Creo que sigue siendo importantísimo y quería que hubiera el primer libro que fuera un español y que pudiera salir sobre la biografía de León XIV. Oye, y tú que ya habías hecho la biografía del Papa Francisco, ¿tenías alguna pista de que Robert Prevost podía ser un candidato o podía ser elegido? Bueno, es curioso, ¿no? Porque muchos se llevaron la sorpresa, en cambio, Prevost era la mano derecha del Papa Francisco. Todos los sábados se reunía con él, fue uno de los hombres que ha estado más dicasterios, que son esta especie de ministerios, podríamos decir, que tiene la Iglesia Católica, antes se llamaban congregaciones, un hombre que además tuvo una ascensión meteórica y sin duda era un hombre de Francisco, con algunas diferencias, ¿no? Porque creo que son dos personas muy distintas en muchos sentidos, pero sí es cierto que aunque no estaba en las listas de los papables, sí era un hombre que podía ser papa. No, hay una cosa muy curiosa que siempre se dice, que el que es papable y entra, ¿no?, a la elección de papa suele salir cardenal, ¿no? Casi ninguno de los candidatos suele ser elegido después, porque es algo muy difícil de prever. Pero el Papa Francisco en muchos sentidos lo había dejado todo atado, muy bien atado, porque la mayoría de los cardenales que podían votar los había elegido el propio Papa Francisco. No, realmente cuando lees tu libro, pues te das cuenta que era, o sea, que no es un accidente, o sea, que no es que era, había mucha en el Papa anterior, pues había elegido a esta persona como uno de los importantes y como dices tú, le había dado mucho sitio en muy poco tiempo y ahora, después de oírtelo contar en el libro, pues dices, oye, pues parece que sale bastante natural. Háblanos un poco de la parte más biográfica del nuevo Papa, de Robert Prevost. Bueno, la verdad que es un Papa con una vida bastante común, ¿no? Ya le pasaba a Francisco, no había viajado mucho hasta que se decide convertirse en sacerdote, un norteamericano de clase media, nacido en la ciudad de Chicago, de una familia pues también de clase media, sus padres son unas personas bastante religiosas, muy practicantes. Tiene dos hermanos mayores, por tanto es el pequeño, el Benjamín de la casa. Yo que soy el pequeño de mi casa, de 3 hermanas, pues me imagino los mismos que debió sufrir. Y desde muy pequeño había estado metido en la iglesia, ¿no? Fue monaguillo, hizo la confirmación y imaginaros la vocación que tenía,
que jugaba a ser sacerdote, ¿no?, con sus hermanos. De hecho, hay un dato curioso, que una vecina incluso profetizó que iba a ser el primer papa de los Estados Unidos. Dicen norteamericano, pero Norteamérica es mucho más grande, ¿verdad?, que Estados Unidos. El primer papa de los Estados Unidos de Norteamérica, y así fue, ¿no? Pues un hombre que va a ir al seminario menor, pero aún así va a querer tener una formación formal, va a estudiar una carrera de ciencias, en vez de una carrera de letras, que es lo que más parece pegar a un hombre de estas características. Y luego pues va a seguir formándose, va a ser un hombre muy formado, va a estudiar teología, después derecho canónico, o sea, por tanto tiene una amplia formación, y en cambio, siendo un hombre con tanta formación, tiene un gran corazón misionero, ¿no? Y lo va a aplicar muy pronto, porque además de estudiar luego en el seminario y de meterse a la orden de los agustinos, enseguida va a dedicarse a la misión, que es una de las cosas que le apasiona, ¿no? El estar en la calle, con la gente. No es un hombre teórico, ¿no?, que está... Cuéntanos, porque el que sea de una orden es algo significativo. Cuéntanos un poco cómo le ha podido influir a él esa situación, y también, por otro lado, si eso puede tener que ver también en elegir precisamente un papa que tenga esa condición de pertenecer a una orden. También pasaba con Francisco, ¿no? Bueno, en los últimos años ha habido algunos casos. Antes no era muy normal, porque las órdenes monásticas se han dedicado siempre al servicio, es su vocación, más que el de gobernar la Iglesia, ¿verdad? Pero es verdad que en los últimos años ha habido una gran cantera, y hay dos grandes diferencias entre el anterior papa y este. Los jesuitas es raro que tengan cargos eclesiásticos. De hecho, que el Papa Francisco fuera arzobispo, cardenal, primado ahí en Buenos Aires y en Argentina era algo muy anormal. Y también, en este caso, pues que esto hubiera sido también el principal de la Orden de los Agustinos, Prevost, pues es otro caso muy excepcional. Son dos tipos muy distintos de personas, ¿no? Porque los jesuitas son personas muy preparadas, de la élite de la Iglesia siguen siendo, a pesar de que hay otros grupos, ¿no?, que se han dedicado a la educación. En cambio, los agustinos es una orden que, aunque está dedicada a la educación también, siempre ha buscado la educación de las personas más humildes, ¿no? Sabemos que nace de San Agustín, pero es una orden muy posterior, aunque se inspira en San Agustín. Hasta el siglo XIII no se funda la orden de los agustinos, y se hace porque había varios pequeños grupos que seguían la regla de San Agustín, y el Papa lo hace para ordenarlos, ¿no? Por tanto, los agustinos tienen unas características muy concretas. Aman la educación, pero tienen un lema muy bueno, que es: buscan la verdad, buscan la unidad y buscan el amor. Y yo creo que eso define muy bien un poco, y ahora veremos a este Papa, ¿no? Son tres de los principios con los que se rigen. En cambio, los jesuitas, pues no digo yo que son más ladinos, más retorcidos, que a veces sí lo son, pero sí son personas que intelectualmente son superiores y nunca sabes exactamente lo que piensan. Dices en el libro que siempre te acaban dando la razón, ¿no? Te acaban hablando como tú esperas que te hablen, ¿no? Eso... Sí, es curioso eso, porque además el Papa Francisco, además de jesuita, era argentino, que eso ya es un plus, ¿no? No sé si hay algún argentino entre nosotros, pero creo que es un plus. Pero es curioso porque los jesuitas siempre han tenido este carácter, ¿no?, de ser la mano invisible del Papa. De hecho, cuando se funda la Orden de los Jesuitas, por un español, San Ignacio de Loyola, lo que él quiere es ser misionero, sobre todo en Asia, ¿no?, y en Tierra Santa, y acaba creando una orden elitista de universitarios, porque se funda en Francia. No os cuento por qué se va a Francia el hombre, es perseguido por la Inquisición, y allí en París funda a los jesuitas con esa visión misionera, pero el Papa se da cuenta que son una élite y los va a usar para combatir la Reforma especialmente. Entonces, pues un Papa jesuita siempre va a tener esa doble idea de cambiar las cosas, pero al mismo tiempo que nadie se entere. Y eso es un poco lo que hizo Francisco. Luego lo veremos, que ha cambiado muchas cosas sin que nadie se entere. Y curiosamente también los jesuitas tienen otra característica que les hace muy diferentes, ¿no? Y es que a lo largo de la historia siempre han intentado mover los hilos del poder. Han intentado estar como confesores de los reyes, como personas de referencia. Y eso ha hecho que de alguna manera lo hayan conseguido. Por eso hubo las famosas expulsiones de los jesuitas de toda Europa, ¿no?, por esa influencia que tenían. El Papa Francisco era un personaje muy curioso. Visitando América, me invitaron los colegios jesuitas de todo el continente y escuché una de las mejores charlas que he escuchado nunca del general de los jesuitas de toda América, un orador impresionante.
Y aún recuerdo lo que dijo, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con todas estas cosas, ¿no? Decía, hablando de la Revolución Francesa, ¿no? De los grandes logros supuestamente que hizo la Revolución Francesa, decía, bueno, la Revolución Francesa habló de 3 principios básicos, ¿no? La libertad, y bueno, el ser humano ha trabajado por la libertad durante todos estos siglos. Luego habló, ¿verdad?, de la igualdad, dice, pero bueno, igualdad ante la ley. Esto de la igualdad económica que muchos han interpretado no tiene nada que ver. Pero ¿y la fraternidad? ¿Quién ha apostado, en qué sociedad se ha apostado por la fraternidad? Porque al final es un principio cristiano, ¿no? Que no se puede aplicar a una sociedad que no es cristiana, ¿no? Y ahí vemos esa mentalidad jesuita, cómo este hombre, usando los principios de la Revolución Francesa, estaba llevándolos a otro nivel. Pues eso es un jesuita. Un agustino, en cambio, es un hombre de consensos, un hombre que escucha más que habla. Un hombre que, como San Agustín, que fue un convertido, un nuevo converso, ¿no? En sus confesiones, no sé si las han leído, pero si no, es un libro delicioso para leer, lo que busca sobre todo es volver a la pureza de la fe evangélica, ¿no? Y yo creo que por ahí va el nuevo Papa. Ama y haz lo que quieras, decía, ¿no? Sí, ama y haz lo que quieras, es su frase. La parte de misionero, que también es muy importante, porque es una parte muy importante de la vida del nuevo Papa, ¿crees que le sitúa también, le condiciona de cara a lo que viene ahora? Bueno, vemos un Papa no solo misionero, sino en un país hispanoamericano como Perú. Por tanto, en su propio discurso, pues volvimos a oír el acento español en un Papa, ¿no? Porque tenía también un antepasado español, ¿no? Bueno, tiene un antepasado por parte de madre indirectamente, porque tiene un apellido medio criollo, que se cree que viene de Haití, aunque seguramente también tenía familia española. Sí. Y luego por parte de padre, bueno, tiene una gran mezcla, es un buen norteamericano en ese sentido, ¿no? No tiene ni una sola gota de sangre que no esté mezclada. Y curiosamente cuando va a Perú y busca esa vocación misionera, se da cuenta de que la Iglesia tiene que estar donde están los pobres, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que dice Nietzsche cuando escribe sus famosos libros, ¿no? Así habló Zaratustra y otros, dice que el cristianismo es una religión de esclavos. Y no le faltaba razón, porque al final es una religión de personas humildes que buscan a Dios y al reino de Dios porque en este reino no encuentran nada a lo que aferrarse, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el nuevo Papa lo que quería era acercarse a esos pobres, ¿no? Estuvo en algunas de las regiones más pobres de Perú, que Perú ya es un país de por sí bastante pobre, con la intención de llevar el Evangelio a los que más lo necesitaban. Pero en cambio, luego enseguida pues, vuelve a Estados Unidos, le encomiendan una misión que también ha sido otra de sus vocaciones, que es buscar vocaciones. Ya podríamos hablar que es una de las grandes crisis de la Iglesia del siglo XXI, la de las vocaciones. Y empieza a buscar vocaciones de agustinos. Entonces vemos esa doble vertiente. Un Papa misionero que busca la ayuda a los necesitados, pero también que busca vocaciones porque ve que es una iglesia que le falta gente joven que luche por ella. ¿Y cómo se detecta a un papa como el Papa Francisco, cómo detecta a un misionero que está haciendo cosas en Perú? Bueno, es que había sido muy conocido ya antes. La Orden de los Agustinos le pone como principal para los Estados Unidos, para una parte de los Estados Unidos, luego le pone para todo el mundo, porque es un joven muy brillante. Con 27 años aproximadamente ya había acabado su carrera eclesiástica, o sea, académica. Es un hombre muy preparado y al mismo tiempo es con gran corazón. Y eso es difícil de encontrar, porque a veces usamos mucho la cabeza pero nos falta corazón. Esa combinación que hace de las dos cosas llama la atención. Entonces el Papa le propone, primero como obispo, luego como arzobispo en Perú, y después de esta fase de entrega a la Iglesia en Perú, ya se da cuenta de su gran capacidad intelectual, porque reúne dos características muy extrañas, ¿no? Es un gran administrador, es un hombre con una cabeza que sabe cómo razonar y al mismo tiempo tiene un gran corazón. Eso el Papa Francisco le atrae muchísimo, lo va a convertir muy rápidamente en cardenal, arzobispo, luego cardenal, le va a dar además una pequeña diócesis cerca de Roma, y le va a convertir en su mano derecha, ¿no? Porque es el hombre que más dicasterios ha estado de toda la historia de la Iglesia, en apenas unos años. Y luego ya, cuando es cardenal, es papable, ¿no? Que era otra de las cosas que yo creo que Francisco empieza a ver en él. Pero cardenal le hace muy al final, le hace en febrero del 25, ¿no? Bueno, meses. Hay un paso antes de ser cardenal que ya había cumplido, pero bueno, cardenal pleno es en ese mes. Y yo creo que en los últimos días o años de Francisco, cuando ya está buscando sucesor,
ve en este hombre unas características muy apetecibles, ¿no? Porque es un hombre de puentes, un hombre que busca la unión. Y la Iglesia, igual que la sociedad, porque forma parte de la sociedad en cierto sentido, está también polarizada, ¿no? Con opiniones muy distintas. Y en cambio yo creo que este nuevo Papa es un hombre que quiere aunar a las dos corrientes principales que hay dentro de la Iglesia. Hay en el primer discurso, yo creo que tú empiezas ahí por el libro, cuando él, una vez que ha sido elegido, pues se dirige a todos los cristianos. Él cambia un poco la estética, ¿no? y la forma de presentarse, ¿no? Ahí hay un mensaje claro, ¿no? Yo creo que todos los que conocéis esto lo habéis interpretado, ¿no? Sí, ya desde la ropa, ¿no? Es un símbolo. En la Iglesia Católica no hay nada casual, es una iglesia llena de símbolos y su ropa pues muestra esto, ¿no? Lleva una ropa mucho más conservadora. Papa Francisco era muy frugal, hasta en su nombre, ¿no? Y él quería transmitir ese mensaje de sencillez. Veréis muchas veces que parece que está de mal humor siempre el Papa Francisco. Y era porque querían besar el anillo y todo el rato intentaba que no. Quería pues ser uno entre iguales en muchos sentidos. De hecho, cuando le nombran, pues no se sube al escalón y está a la altura del resto de cardenales. Y en cambio vemos que Prevost tiene una característica especial. Es verdad que algunas cosas las conserva, porque la Iglesia tiene que ir hacia eso en muchos sentidos, pero no quiere romper con la tradición. Por ejemplo, lleva pues una cruz con un montón de reliquias que le dieron cuando era agustino y que para él simbolizan muchísimo, ¿no? Y lleva todos los ornamentos sacerdotales porque cree que tradición no está reñido con sinceridad y con cercanía, ¿no? Y creo que es uno de los secretos de la Iglesia Católica. No olvidemos que son 2000 años de historia y que han sabido conservar en muchos sentidos la tradición e ir adaptándose a los tiempos, ¿no? Francisco, que está muy cercano a pastores evangélicos de Buenos Aires, buscaba una iglesia, muchos le llamaban el protestante romano, ¿no? Que se acercara más a estas formas cúlticas de las iglesias evangélicas que son tan dinámicas. Pero, curiosamente, el que viene de Estados Unidos, del mundo protestante, se da cuenta de la importancia de la tradición, ¿no? Son dos posturas y dos formas de ver el mundo que tienen que ver mucho también de dónde vienen ellos mismos, ¿no? De dónde se han criado. Y aparte de ese mensaje inicial, que yo creo que es volver a hacer que sea importante la liturgia, porque al final pues es uno de toda esa construcción histórica que ha tenido la Iglesia. ¿Cuál sería su pensamiento? O sea, ¿con qué cosas, qué ideas crees que son lo pones en el libro, que son las principales? Bueno, ya el nombre da intención, ¿no? Los papas no se ponen el nombre por casualidad, ¿no? León significa muchas cosas para la Iglesia Católica, ¿no? El primer León es un hombre que defiende, ¿no? A Roma del ataque de los hunos, ¿no? Aunque luego los bandos los destruyen Roma. Llega a un acuerdo con Atila, ¿no? Sí, llega a un acuerdo y logra que no saqueen la ciudad. Sí. Por tanto, es un hombre que negocia, que tiende puentes. León X es un hombre que tiene que enfrentarse a la Reforma, ¿no? Y a todo lo que supone el cambio de iglesia de su tiempo, ¿no? Y el anterior León, por el que yo creo que más elige su nombre, es el hombre que ha dado la vuelta a la iglesia casi a finales del siglo XIX, cuando la iglesia se está yendo detrás de lo que muchos han denominado las religiones políticas, ¿no? Uno de los grandes peligros del siglo XX, que se vuelve a repetir en este siglo, son las famosas religiones políticas, que sobre todo es el comunismo, pero luego es el fascismo, es el nazismo, y este Papa, pues León XII, lo que dice es, pues vamos a atraer a la clase obrera que se está alejando de la Iglesia y hace una encíclica especial para la clase obrera y permite por primera vez que se creen sindicatos para obreros desde la Iglesia Católica y luego más tarde incluso partidos políticos, porque la Iglesia y el cristianismo en general, no es una reacción sobre la Iglesia Católica, en el siglo XIX se separa de la sociedad, ¿no? Tiene una actitud defensiva ante la sociedad y lo que quiere León XII es romper con esto. Y León XIII ahora se enfrenta a una nueva revolución. No estamos en la revolución industrial, ¿verdad? Pero estamos en una revolución tecnológica muy profunda. Dicen que una de sus encíclicas va a ir dirigida a la inteligencia artificial y cómo esto va a afectar a la clase obrera. Por tanto, también tiene una intención ahí de quiero ser un papa que no da la espalda ni mira a otro lado ante los problemas sociales y que quiere dar soluciones desde la Iglesia. No simplemente decir que lo que se hace fuera está mal, ¿no? Y que no sirve para nada. ¿Él esto lo llega a explicar o no? ¿O esto es deducción? Bueno, los expertos. Sí, él llega a hablar de por qué coge este nombre.
concretamente, y también esa preocupación que tiene, ¿no? Porque es verdad, en la mayoría de los países, y sigue pasando en este siglo XXI, aunque pasó más en el siglo XX, pues los cantos de sirena, especialmente el comunismo, atrajeron a las masas sociales, porque al final le prometían un cielo en la tierra, ¿no? Marx empieza pues, a desviar el comunismo hacia sus ideas, pero luego vemos como Lenin, después Stalin, pues crean una religión política. Una religión política llena de dogmas, con un líder supremo casi infalible, que si se obedece te va a llevar al paraíso socialista. Incluso hablaba del nuevo hombre soviético, ¿no? Era una copia absoluta de las ideas del cristianismo, ¿no? De hecho, Marx y Engels, cuando crean el marxismo, pues son dos personas con una tradición religiosa bastante profunda. Marx, su padre se había hecho cristiano, aunque provenía del judaísmo, y él conoce muy bien la Biblia y conoce muy bien la tradición cristiana. Y Engels era hijo y sobrino y nieto de varios pastores protestantes alemanes, ¿no? Y yo creo que ese carácter religioso del marxismo pues ha ido comiendo pues a la clase obrera durante varios siglos, y lo que pretende León XII y ahora León XIII es vamos a recuperar a un pueblo que está confundido y alejado y que pues, en estos cantos de sirena pues cae fácilmente, ¿no? Y creo que sí tiene una intención clara, y también un guiño a donde es casi 2/3 partes de la Iglesia Católica actual, ¿no? Que es al sur. África, Hispanoamérica y Asia es donde el cristianismo está creciendo, mientras que en Europa y el mundo occidental en general está decreciendo. Sí, luego te voy a preguntar un poco por el momento histórico, que también yo creo que es muy importante verlo en ese contexto, pero en el libro haces un recorrido por las influencias posibles y haces un poco de recorrido histórico de los papas anteriores, ¿no? Empezando probablemente por Juan XXIII y, bueno, por lo que ha sido la Iglesia desde entonces, ¿no? Bueno, es que la Iglesia da un gran giro con el Vaticano II. Yo sé que a todo el mundo no le gusta, pero es verdad que había cosas que había que cambiar de alguna manera, ¿no? La misa en latín, pues, y luego el rito había que actualizarlo, ¿no? Un poco al mundo que había que vivir, y poner una iglesia más cercana, ¿no? Y más comunicativa. Pero sin duda las influencias que ha tenido este papa son muchas, ¿no? Este siglo XX, Vaticano I, luego Vaticano II, con todos los conflictos que ha habido, pues necesitaba de alguna manera recuperar parte de la tradición de estos papas anteriores y parte de la modernidad. Juan Pablo II, por ejemplo, fue un papa muy conservador, que lucha contra el comunismo, que su gran misión y su visión es ese mundo dividido en dos bloques, acabar con él, y de hecho fue uno de los artífices, ¿no? Este papa polaco de esta gran obra. Luego vemos a Benedicto, que es un hombre de transición, porque después de un papa como Juan Pablo II, pues hay un hueco muy grande que ocupar, pero es un gran teólogo, un hombre con una cabeza brillante, posiblemente de los mejores teólogos que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? Y luego Francisco influye muchísimo. Yo creo que es el papa que más va a influir en nuestro actual papa, y es un papa mal entendido. Yo sé que en España no es muy querido en general. Siempre se ha dicho que en España somos más papistas que el papa, ¿no? en muchos sentidos, y es normal en cierto sentido, porque es difícil de entender en algunas cosas. El Papa Francisco, y yo no soy defensor del papa, ni mucho menos, lo que hace, o su política, su intención, es atraer el foco mediático hacia él mientras está haciendo los cambios en la Iglesia. No olvidemos que cuando él coge el poder de la Iglesia está en uno de sus puntos más bajos. Hay un montón de casos que están explotando de pederastia, que no han sabido controlarse ni un poco llevarlos a la opinión pública y solucionarlos, ¿no? y cuidar a esas personas que están sufriendo. Tu tesis, que la pones en el libro, es que la salida de Ratzinger, del Papa Benedicto, es porque no puede más, ¿no? Sí, él dice que es por una causa de salud, pero realmente está superado por las circunstancias. Y Francisco, mientras pone en el foco mediático lo que él está diciendo, pues que habla, ya sabéis, pues, esos discursos que hacía, está cambiando la Iglesia, cambia la Constitución Apostólica, que es algo que era muy necesario, para que lo entendamos los profanos, pues es cómo se rige la Iglesia católica interiormente. Quita las congregaciones y hace los dicasterios, pero estos dicasterios van a ser muy diferentes porque se adaptan y se dividen en unos ministerios, como diríamos nosotros, más cercanos a los problemas reales de la Iglesia. Va a depurar las cuentas vaticanas como nunca otro papa lo había hecho, hasta el punto que ahora hay déficit en la Iglesia católica, ¿no? Porque
ha puesto todo claro, ¿no? Sin que haya nada oscuro dentro de la banca vaticana, que siempre ha habido cosas, ¿no? Y mientras todos estaban mirando sus comentarios, a lo mejor sobre el matrimonio o sobre otras cosas que eran muy polémicas, ¿no?, para la Iglesia, esa lenta transformación de la Iglesia por dentro es muy, muy potente, ¿no? De hecho, empieza por primera vez, no primera vez, porque yo he vivido algunos casos, pero de una manera más sistemática, a meterse clares en estos dicasterios, a mujeres también, ¿no? Y de alguna manera lo que quiere es sanear la Iglesia por dentro y dejar que los obispos, arzobispos y cardenales en cierto sentido se dediquen a la evangelización y al pastorado, mientras que la parte administrativa lo lleven técnicos, ¿no? Que yo creo que es una buena idea en muchos sentidos. ¿Y tú crees que ese es el legado del Papa de León? Yo creo que lo que va a sí. recibir, o Bueno, lo que él fue parte. va a seguir desarrollando. Él fue parte, ¿no? Porque él, ya digo, ha estado en todos. Empezó el del clero, el dicasterio del clero estaba, aunque suena así, está enfocado sobre todo a los sacerdotes que están casados, pero luego enseguida le mete el Papa Francisco en el de los obispos, que es muy interesante porque lo que se va a dedicar el actual Papa durante la etapa anterior, justo a luego ser Papa, va a ser en elegir obispos y pastores para las iglesias del mundo, ¿no? Y va a dar un cambio, un giro muy importante, ¿no? No es que, digamos, que los obispos hasta ahora no se dedican a las cuestiones pastorales, naturalmente que se dedicaban, pero los perfiles a veces tenían también un perfil más intelectual, a veces incluso un poco más político, y lo que quiere Francisco es que los pastores de la Iglesia pues lleven a las ovejas de la Iglesia, ¿no? Él tenía esa famosa frase que decía que pues, los sacerdotes deben oler a oveja, ¿no? Y los obispos y todos los que se dedican a la obra evangélica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues le hace un favor a la Iglesia. La Iglesia, inevitablemente, al ser una organización internacional de las más poderosas del mundo, con más influencia, va a tener una vertiente política siempre, ¿no? Vivimos en un mundo político. Pero cuando se dedica más a la misión evangelizadora y a la parte espiritual, suele irle mejor al mundo. Porque al final lo que tiene esta sociedad es un vacío espiritual. La política la pueden rellenar y vemos que por desgracia todo tipo de personas, incluso personajes. Pero en cambio la labor espiritual solo pueden hacer los sacerdotes y los pastores, ¿no? y los obispos, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos un mundo con más necesidad espiritual que política, porque cuando lo espiritual está bien, la política cambia y mejora, porque está compuesta de personas con dignidad, personas con principios, con valores, que quieren lo mejor para la sociedad y que no se aprovechan de sus cargos, sino lo que aprovechan es de servir a los demás, ¿no? Y yo creo que ese cambio puede ser muy positivo a medio o largo plazo. Lo que pasa es que es un cambio que no se va a ver a corto plazo, porque a lo mejor tiene que pasar una generación entera para que se empiece a ver. En el libro cuentas que el lema del nuevo Papa tiene que ver con la unión, ¿no? Está referido a la unión. Y bueno, hay un capítulo que dedicas también a tender puentes. O sea, ¿hasta dónde y con quién llegan esos puentes? O sea, bueno, ¿qué es lo que hay que unir y hasta dónde? Primero dentro de la Iglesia, ¿no? Porque aunque haya diferentes corrientes, familias, la Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por ser capaz de armonizar, ¿no? De llegar a acuerdos. Igual que la Iglesia protestante crece por mitosis, ¿no? Por división, de un grupo sale otro, la Iglesia Católica siempre tiene una capacidad para que un grupo, por muy diferente que piense de otro, y podemos ver grupos con pensamientos muy diferentes dentro de la Iglesia, tengan lugar en la Iglesia, ¿no? Y en cambio eso se estaba perdiendo. El radicalismo, ¿no?, que en nuestra sociedad había entrado a la Iglesia y parecía que había posturas irreconciliables. Y de alguna manera, pues un papa como este, que escucha, que no juzga, que es una persona tolerante pero que tiene sus límites, pues creo que puede ser muy positivo. De hecho, ya lo está siendo. Fue un papa elegido tanto por conservadores como por personas más liberales, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica, y es un papa que está consiguiendo que el foco no esté en él, ni esté en la curia, ni en las disputas que puede haber en ellas, sino en su mensaje principal, que es Jesús. Porque no olvidemos que la Iglesia habla de Jesús, ¿no? El Señor de la Iglesia, el que funda la Iglesia, es Jesús, ¿no? Y en cambio Jesús muchas veces ha estado fuera, ¿no?, del diálogo, ya no solo de la Iglesia, sino incluso de la sociedad, ¿no? Y lo que más necesita nuestra sociedad es más Jesús, más sus principios. Pero esos puentes a los que tú te refieres, se trata de
de unir a la Iglesia internamente, o que la Iglesia tienda puentes a otras religiones, a otras... Bueno, empieza por sí misma, ¿no? Porque lo dijo Jesús, ¿no? Un pueblo o un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar, pero luego va hacia las otras culturas y religiones, ¿no? El ecumenismo es algo que ya desde el Vaticano II, pero aún antes empezaba a desarrollarse mucho. Un ecumenismo primero entre las iglesias, porque había mucha división, iglesias anglicanas, luteranas, de otros tipos, la ortodoxa, con la que ha habido muchos acuerdos, luego hacia otras religiones que también son universales, ¿no? y son monoteístas, especialmente el judaísmo y el islam, y sin duda hacia las demás religiones. Pero tal vez también yo creo que este Papa ve más la necesidad, incluso entre los pueblos, ¿no? Es un Papa que busca la paz. En el primer mensaje que da, en cuanto es elegido Papa, habla muchas veces de la paz. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, hablo de memoria, pero creo que hay como unos 50 y algo. Sí, 50 y algo, conflictos abiertos. Bueno, cuando yo acabe el libro, a lo mejor, seguramente ha empezado alguno más, esperemos que también haya parado alguno más, y la Iglesia estaba viéndose demasiado desde un punto de vista, desde un lado, con Francisco, y no se la veía como una Iglesia, o mejor dicho, un Papa tan ecuánime, ¿no? Tan equidistante de todas las posturas. En cambio, yo creo que el nuevo Papa sí se ve así, ¿no? Que no está metido en política, que no ha tenido relación con ningún partido político, entre comillas, ¿no? Porque hay algunos datos que nos hablan que estuvo adscrito al Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, tú dices en el libro que ha votado a los dos, ¿no? Ha votado a los dos, en muchos sentidos. En un mundo y en una época que ahora nos parece ciencia ficción, en el que el Partido Demócrata y el Partido Republicano eran muy parecidos en muchos sentidos, ¿no? Había presidentes cristianos en el Partido Demócrata, muy conservadores. De hecho, el Partido Demócrata fue mucho más conservador que el Partido Republicano al principio, y ahora parece que se han cambiado las tornas, ¿no? Y luego también, pues, con una pregunta que creo que me vas a hacer, que es esa relación con Donald Trump, ¿no? Que claro, dos norteamericanos ocupando dos de los puestos más importantes del mundo, yo creo que va a ser también algo con mucho peso en este siglo XXI. Bueno, cuéntalo, me lo cuentas en el libro. Bueno, ya me hago la pregunta yo claro. también. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Y muchos han hablado si no tiene algo que ver la elección de este Papa, que dijeron, bueno, si le ponemos a Donald Trump... Un contrapeso, ¿tú Un crees? contrapeso... aunque, bueno, si lo vemos a los dos, son dos personajes y dos personas totalmente distintas, ¿no? Ese Donald Trump, pues iba a decir boca chancla, pero no, que no es capaz de callarse nunca, que habla sin pensar, que es impulsivo, arrollador, pero que también es un hombre que tiene algo en la mente, ¿no? Tiene por lo menos una idea del mundo, que podemos coincidir en algunas cosas y otras no. España es un país bastante, en general, ¿no? Bastante anti-norteamericano. No sé por qué, pero siempre ha habido una línea muy anti-norteamericana. Y en cambio yo creo que este hombre quiere, de alguna manera, rehabilitar o realzar de nuevo ese imperio americano que estaba perdido, pero aunque el nuevo Papa en algunas cosas coincide con él, en otras está profundamente en desacuerdo, ¿no? No olvidemos que Donald Trump viene de lo que se llama la nueva moral, o sea, de los movimientos republicanos. Por eso el republicanismo se convierte en una fuerza, pues sobre todo de los cristianos norteamericanos, porque en la época de Reagan, ¿no? Ante todos los cambios que se habían producido anteriormente, ¿no? Pues todas las revoluciones de los años 60, y una sociedad también en descomposición, porque la sociedad de los años 60, finales de los 70, también se parece mucho a la nuestra actual. Pues llega esta nueva moral, este Partido Republicano transformado, pero durante mucho tiempo pierde candidatos ante demócratas que van sucediéndose continuamente, ¿no? Y con candidatos mejores, la verdad. Bueno, también están los Bush y tal, pero yo creo que después de Reagan empieza a bajar ese nivel los políticos republicanos. Y Donald Trump, en cierto sentido, es una Dalit de ese grupo conservador norteamericano, y podríamos pensar que puede coincidir mucho con el Papa actual, ¿no? Y en algunos temas sí, por ejemplo, en los temas pro vida, pues están de acuerdo en muchos sentidos, pero ya León le ha dado una vuelta, ¿no? A lo pro vida. Por ejemplo, en la inmigración no coincide nada. Sí, pero por ejemplo en pro vida ya le ha dicho, bueno, pro vida también es no matar con pena de muerte, ¿no? Entonces le ha dicho, porque si no quieres matarlos antes de nacer, pero luego ya cuando nacen los matas, tampoco está bien. Hay que conservarlos con vida todo el tiempo posible. El tiempo. Y luego también en lo que dices, ¿no? Yo creo que lo de la inmigración. Estados Unidos es un país lleno de contradicciones, es un país de migrantes, todos
han venido... los argentinos tienen para eso un dicho, ¿no? Dicen que todos venimos del barco, ¿no? Al final han llegado allí de una u otra manera. En cambio, pues el nuevo Papa es consciente de que vivimos en un mundo, nos guste o no, de grandes movimientos humanos. Eso ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Cuando uno analiza la historia te das cuenta que los pueblos se han movido. A veces por guerras, a veces por hambrunas, a veces por geopolítica, y yo creo que en ese sentido estaba... Como eres historiador, yo creo que es muy interesante en el capítulo donde hablas un poco de dónde estaba el mundo con el fin de la historia de Fukuyama y el momento del Papa de Juan Pablo II, ¿no? Cuando bueno, pues se sale del comunismo, el comunismo deja de ser una idea posible y acabamos en ese espejismo del fin de la historia, y como ahora, pues después de la crisis y del fracaso de las primaveras árabes, pues nos encontramos con una situación histórica en el sentido de encrucijada de alternativas, y yo creo que en ese sentido este Papa es muy importante porque al final es un representante casi de una alternativa. Me ha sorprendido, porque yo no era consciente de esto, y me ha sorprendido mucho el nivel de persecución de los cristianos en países, y lo poco que nos enteramos, en países que tienen otros enfoques. Por ejemplo, en China, ¿no? Bueno, China hasta ahora se ve como el sitio ideal, pues es que lo he leído hoy, hace una semana, hubo un ajuste de cuentas y metieron en la cárcel a un montón de cristianos que estaban, bueno, pues dando misa en sus casas, ¿no? Es como de otras épocas y está pasando ahora, ¿no? Bueno, la persecución a los cristianos en la actualidad es la más cruenta de la historia. O sea, lo que llamamos del siglo XXI, pues ha perseguido a más cristianos que en toda la historia de la Iglesia. Países comunistas, especialmente China, también Corea del Norte, pasó en Camboya y en otros muchos territorios, la persecución ha sido muy larga y sigue en la actualidad, especialmente en China y Corea del Norte. Hay una iglesia confesante una iglesia clandestina que sigue siendo perseguida por el comunismo. De hecho, una de las polémicas que tuvo el Papa Francisco es que ordenó a los obispos de la iglesia clandestina católicos que se unieran a la iglesia oficial. Y algunos lo vieron como que, bueno, que era una pequeña traición, en el sentido de que esa iglesia intentaba no comulgar con algunas ideas del régimen, y ha habido polémica en ese sentido. Pero la verdad es que la persecución es tremenda, sobre todo en el mundo subsahariano. Estos países que están en frontera, ¿verdad?, de dos civilizaciones, ¿no?, la musulmana y la cristiana, pues es como el Congo o Nigeria, las matanzas son constantes. Se calcula que solo en esta zona del mundo más de 100.000 personas han sido asesinadas por su fe desde que ha empezado el siglo. Solo por su fe cristiana. Por su fe cristiana. Y además de esta zona, pues vemos la persecución que hay en Irán. En Irán ha habido un gran avivamiento cristiano en los últimos años, y aunque siempre ha habido una minoría, en la mayoría de los países árabes ha habido una minoría cristiana, está perseguida o perseguido el proselitismo o la conversión desde el Islam al cristianismo, ¿no? Y ahí hay un gran silencio. No sé si es por miedo a enfrentar civilizaciones o porque las vidas de unos valen menos que las de otros, que también a veces pasa en nuestra sociedad, pero creo que es escandaloso, ¿no?, que tanto la prensa como los medios de comunicación callen ante uno de los genocidios más importantes del siglo XXI, que es el exterminio. Yo esto lo he descubierto en tu libro y luego lo he mirado un poco, he investigado un poco, y la verdad es que es muy impresionante. Creo que el dato es que hay casi 100 millones de cristianos en China. Sí. O sea, que es mucho. Ahora mismo es la comunidad cristiana, el país con más cristianos del mundo, o sea, como país. Y sigue creciendo. Y no solo en China, en la India también. Y la persecución en la India es tremenda. Mi hija estaba en París pues justo el fin de semana pasado, y había un encuentro, ¿no?, de cristianos internacional, y había dos chicas de la India diciendo que no se oirá aquí tampoco en los medios de comunicación, pero que la persecución de los cristianos en la India es terrible, es tremenda, ¿no? Y así podríamos seguir hablando. ¿Por qué crees que no salen los medios? Bueno, no soy adivino, ¿no?, pero me imagino que el cristianismo está en su papel. Creo que el cristiano ha venido a este mundo a dar testimonio de su fe, a luchar por ella, y este mundo nunca le va a reconocer, ¿no? O sea, creo que
que a pesar de que hemos vivido en una sociedad o una civilización cristiana, el cristianismo de alguna manera siempre es una contracultura, ¿no? Decir que ames a tus enemigos o decir que seas capaz de poner el amor, ¿no?, como la premisa principal en la vida, el ayudar a tu prójimo, pues son cosas que nunca van a encajar con una sociedad civilizada, entre comillas, ¿no?, donde hay otros mensajes diferentes. Y yo creo que por eso el cristianismo siempre se ve como peligroso. Es curioso que después de 2000 años siga percibiéndose como algo que puede desestabilizar, pues, a veces, sí, a algunos sistemas, ¿no?, y formas de pensar, ¿no?, porque es revolucionario. Jesús no murió en su cama, ¿no?, murió en una cruz y fue asesinado porque estaba rompiendo con la forma tradicional de del propio judaísmo y contra el imperio que estaba allí también. Y en ese choque de civilizaciones, que es un poco como se define, tú pones en el libro, que se puede definir esta época, donde hay civilizaciones que lógicamente no son la nuestra, porque nosotros tenemos la nuestra, la posición del nuevo Papa, creo que hay que negociar o hay un continuo, se está negociando continuamente un acuerdo con China, porque China no reconoce el Vaticano, entonces tiene que haber alguna forma de negociar esa iglesia en China, donde yo creo que es bueno que lo expliques. Hay como dos estructuras, ¿no? La estructura reconocida por el gobierno chino y la estructura de Roma, ¿no?, la que Roma reconoce, ¿no? Sí, es eso, es una iglesia clandestina, una iglesia... no olvidemos que es una característica muy particular de la Iglesia Católica, ¿no?, que también es un Estado. Y entonces puede negociar diplomáticamente con otro Estado y en algunas cosas puede dar ventaja a esa iglesia, ayudarla de alguna manera, pero en este caso, como China no reconoce al Vaticano como Estado, pues ha tenido que crear una iglesia clandestina. Entonces hay obispos, sacerdotes clandestinos en iglesias que muchas veces son en hogares, de una manera organizada pero secreta, para poder mantener la iglesia, ¿no? Pues un poco las catacumbas famosas de Roma, ¿no? Esa primera iglesia que tiene que esconderse porque Roma la persigue y está 300 años, no olvidemos, ¿no?, de persecución, no fue ni uno ni dos. Pues algo parecido está pasando en China, pero en muchos sentidos el cristianismo no está solo perseguido en estos países, ¿no? Yo creo que en el mundo occidental la sociedad secularizada ha dado un paso más allá y en muchos sentidos se está haciendo anticristiana, ¿no? No es solo postcristiana. Creo que tiene un mensaje anticristiano en el que cualquier idea religiosa se ve como peligrosa, como algo de lo que hay que alejarse, ¿no? Y eso es un peligro, ¿no?, porque eso atenta contra la libertad religiosa, que es una libertad que tenemos en nuestros países, la libertad de expresión, y quiere amordazar en muchos sentidos pues a la fe, ¿no? Y yo creo que, por un lado, ya digo, es normal, porque es un mensaje revolucionario que no interesa, ¿no?, decir al hombre que hace cosas buenas o malas, que puede salvarse o condenarse, pues no es un mensaje pues muy agradable para aquellas personas que no creen, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido la Iglesia tiene que seguir en esa postura, ¿no? El mensaje evangélico tiene que fluir y tiene que llegar hasta el último de la tierra, ¿no? Es el mensaje de Jesús. Y al dar ese mensaje, como pasó en el primer siglo y ha pasado a lo largo de la historia, pues va a haber pueblos y personas que no lo acepten y habrá mártires que sufran esas consecuencias. Algunos serán mártires sociales, que te pueden marginar, discriminar, y otros serán mártires físicos, ¿no? Mártires, personas que dan su vida por su fe, ¿no? Y es algo muy encomiable, ¿no? Y es triste que ni siquiera tengamos noticia de ello. Pero creo que ellos no lo hacen porque nosotros nos enteremos, lo hacen por su fe, ¿no? Y en eso también es una... No, seguro. Pero bueno, que yo me he enterado gracias a tu libro y bueno, pues a partir de ahora, lógicamente, pues tienes otra sensibilidad. Yo estudié en el Colegio del Pilar, que era marianista, y todas las historias del padre Chaminade, que era el fundador, era cuando le perseguían en Francia durante la Revolución Francesa, ¿no? O sea que yo me he educado en la persecución, ¿no? Y lo que me sorprende es que ahora volvemos a estar un poco en lo mismo, ¿no? Bueno, es condición humana, ¿no? El ser humano no avanza tanto como pensamos, sino que es un poco cíclico. Esa libertad vuelve a totalitarismo, del totalitarismo se vuelve a la libertad, y la persecución a las ideas y a las personas no tiene siglo, ¿no? Es algo... Vamos a hablar de los desafíos más quizá internos, de cosas que están en la Iglesia, que son, bueno, que el propio Papa Francisco ya
señalaba y que son críticas un poco para el encaje probablemente de la Iglesia en la sociedad y que tú tocas en el libro. Por ejemplo, has hablado antes del tema de los matrimonios, que yo creo que fue de los, o sea, de los segundos matrimonios, ¿no? de las personas divorciadas, que en su momento el Papa Francisco defendió un tratamiento pues más flexible, ¿no? Más que entendiera mejor esa situación, porque probablemente hay muchos cristianos y católicos que tienen esa situación y que les gustaría seguir siendo, conviviendo con su fe. Y él lo explica que hay que flexibilizarlo y tiene una reacción, ¿no? Sí, el Papa Francisco en esto lo tenía bastante claro, que las personas divorciadas pudieran comulgar y formar parte íntegra de la comunidad católica, ¿no? Y en muchos sentidos es bíblico. Cuando Jesús habla del divorcio, que yo creo que es un texto bastante mal interpretado, cuando él dice que además era una cosa muy común entre los judíos, ¿no? Que la gente se daba divorcio por cualquier cuestión, ¿no? y lo frena, lo que está es protegiendo a la mujer de la época, porque cuando una mujer caía en el divorcio en el siglo I, perdía todos sus derechos, no tenía modo económico de subsistir, y era muy común que a cierta edad, o si una mujer era estéril, su marido la repudiara, ¿no? Y este repudio era rechazado por Jesús, pero sin duda no estaba hablando exactamente de lo que es ahora el matrimonio y cómo el matrimonio funciona ahora, ¿no? Y qué situación queda la mujer en este caso después de un divorcio, ¿no? Y yo creo que esto tiene que cambiar, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que el divorcio es casi más común que un matrimonio duradero. Las estadísticas en España son, por un lado, alarmantes, ¿no? Porque al final creo que son, no sé si son 3 de cada 4 matrimonios, o casi va por ahí ya, ¿no? Acaban en separación, divorcio, pero es verdad que el remedio no es que todas estas personas estén en la periferia de la Iglesia, ¿no? Sino que de alguna manera puedan integrarse y formar parte de la comunidad, que yo creo que es muy importante. Otro tema que es muy relevante es la posición de la mujer, ¿no? En la Iglesia, ¿no? Que pueda ordenarse, sería como la máxima aspiración, pero que no tiene mucho protagonismo en un mundo donde te estás dejando la mitad de la población, ¿no? La mitad de tus candidatos, sobre todo cuando hablabas antes que hay un problema de vocaciones importante, ¿no? Bueno, hay un problema de vocaciones muy importante. En Occidente, la gran cantera ahora mismo es Asia, especialmente África, Hispanoamérica, aunque en Hispanoamérica está bajando un poco. Y no solo es la mitad de la población, es que en la iglesia es mucho más de la mitad. O sea, yo creo que si uno va a una iglesia, a cualquier iglesia, verán que 3/4 partes de los asistentes son mujeres. Y aquí me han avisado que había más mujeres hoy. Pues, por ejemplo. Bueno, en todas las cosas culturales y en las que hay que pensar mucho hay más mujeres que hombres normalmente. Pero es curioso esto, ¿no? Y yo creo que es necesario que la Iglesia se plantee no solo el buscar nuevas vocaciones, sino también el celibato, es mi opinión. Creo que el celibato, primero, no está obligado en ningún texto bíblico. Es verdad que al final es algo que se pone sobre todo para que no se heredaran los cargos eclesiásticos, porque era muy común pues, que el sacerdote al final dejara ese cargo eclesiástico a su hijo, ¿no? De hecho, la única iglesia en la actualidad cristiana en la que existe el celibato es la católica, porque hasta la ortodoxa es verdad que los cargos superiores hay celibato, pero los inferiores no, ¿no? Los sacerdotes ortodoxos pueden casarse, tener hijos. Es verdad que si tienes que dedicarte a la familia no puedes centrarte tanto en la iglesia, pero también la experiencia que te da el ser padre o madre, yo creo que es positiva. Y si no, pues muchas vocaciones se retraen, ¿no? Creo que el celibato, si es vocacional y si es algo personal, pues es algo maravilloso, pero es muy difícil de llevar, me imagino, cuando es algo impuesto, ¿no? En cierto sentido. Creo que de alguna manera eso tendrá que cambiar antes o después, o que las mujeres se incorporen. De hecho, muchas de ellas están llevando muchos cultos, ¿no? Muchas ceremonias en partes alejadas de nuestra propia geografía. Respecto a estos temas, ¿tú cuál crees que puede ser la posición del Papa actual? Vamos a tener un Papa que va a durar mucho, pero yo no soy profeta, pero creo que sí, porque es un Papa joven. Y creo que, claro, no puedes cambiar las cosas al primer año de llegar a ningún sitio, ¿verdad? Es una cosa que no se hace nunca, aunque solo sea por educación. Y creo que en ese largo periodo va a introducir algunos de estos cambios.
no sé si lo va a llamar sacerdocio, primero, pues seguramente diáconas, que va a ser el primer paso para la Iglesia, y luego más adelante, yo creo que con el tiempo seguramente también el sacerdocio, pero a lo mejor no es en este Papa, es el siguiente. Pensar que la Iglesia va a paso muy lento, a paso de cardenal, que se dice normalmente, ¿no? Lo que para nosotros es unos años, a lo mejor la Iglesia son 100 años. Es una institución milenaria, entonces esos pasos van muy lentos. Pero yo creo que va hacia ahí irrevocablemente, ¿no? De alguna manera. Y además es la última Iglesia que no lo está haciendo, ¿no? Hay obispas en la Iglesia luterana, en la Iglesia anglicana, en la mayoría de las iglesias, y creo que es positivo y normal, ¿no? Dice que el apóstol Pablo, ¿no? Pues decía que Dios hizo a hombre y mujer, esclavo y libre, indiscriminadamente, ¿no? Y tú no ves, que aunque sé que este tema te lo sabes muy bien porque eres un estudioso también de Lutero, ¿tú no crees que puede haber un miedo a una nueva ruptura, ¿no? Que haya otro cisma en alguno de estos temas, ¿no? Claro, ese es el miedo. Yo creo que siempre, por eso va tan despacio, ¿no? Tiene que estudiarse mucho, que todo el mundo llegue a un consenso y que a una postura en común. Y aún así puede haber el peligro de que una pequeña rama, pasó después del Vaticano II, hubo algunas pequeñas ramas que se desgajaron del árbol principal, ¿no? Pero por miedo a eso, que la Iglesia se quede sin vocaciones, yo creo que es un precio demasiado alto a pagar, ¿no? Y pues personas que estén descontentas, que no lo vean claro, pueden desligarse, pero yo creo que la mayoría de las personas, me gusta pensar eso, ¿eh? Somos razonables, ¿no? Y vemos que los tiempos cambian, nosotros hemos cambiado, ¿no? Muchas cosas que hacían nuestros padres o nuestros abuelos las hacemos de otra manera, y la sociedad cambia, y en lo que se puede cambiar y transformar, cambiemos, ¿no? En lo que es importante y es profundo y tiene un valor intrínseco, mantengámoslo. Por eso digo yo, ¿no? Esto de elegir entre conservadores y liberales, hay cosas que hay que conservar y que es bueno que conservemos, y hay cosas que hay que cambiar. Siempre tenemos que estar en ese proceso, ¿no? de saber distinguir lo esencial de lo superfluo, de lo momentáneo, ¿no? del aire y el viento de cada siglo. Pero le estamos pidiendo ya mucho al nuevo Papa, ¿no? Porque le estamos pidiendo que una a la Iglesia y que además pues ayude a dar un salto más o menos radical que puede generar alguna desunión en ese momento, ¿no? Bueno, tú piensas que el Papa no está solo, hay una Iglesia detrás y que está inspirado por el Espíritu Santo. O sea, es que se nos olvida la parte espiritual de la Iglesia. Yo creo, una institución humana como el papado no hubiera aguantado, ¿no? Porque después de 2000 años es que no existe ninguna institución, organización, forma, es una obra del Espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que convence y transforma a las personas, ¿no? No solo es una persona de la Trinidad, sino es la que opera en la Iglesia hasta la venida de Cristo, ¿no? Según la tradición católica y cristiana, ¿no? Y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que si perdemos esa vertiente espiritual de la Iglesia, nos quedamos con una organización humana, ¿no? Y para eso hay tantas, pero en cambio el Papa tiene una buena defensa ahí, ¿no? Yo creo que el que convence, según la Biblia, es el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, no sé si descenderá como paloma, como viento recio, como lo que sea, pero cuando convence el Espíritu Santo las cosas cambian. Estar ahí. Y te quería preguntar, después de terminar el libro, como me imagino que te habrás quedado muy pendiente de qué iba pasando, ¿qué cosas has visto pasar en la Iglesia o en el Papa, o declaraciones o discursos que te han dado alguna pista, a lo mejor en relación a confirmar lo que habías escrito, o que te han generado alguna idea nueva que hubieras incluido en el libro si hubiera pasado eso antes, ¿no? Bueno, yo creo que está confirmando algunas de las cosas, ¿no? Del libro, ¿no? Un hombre muy enfocado en la paz, muy preocupado por las guerras que nos rodean y por los conflictos, que va a, sobre todo, intentar ayudar, ¿no? a poner un poco de cordura en este mundo de locos, pero todavía no le ha dado tiempo no ha hecho muchas visitas fuera todavía de Roma, no ha tenido esos discursos. Además, el mundo está tan polarizado y hay tanto ruido, ¿no? Que a veces cuesta más escuchar, ¿no? Incluso al Papa, ¿no? Nos asaltan tantas noticias nuevas, los medios están tan llenos, ¿no? de guerras, de conflictos, que es difícil, ¿no? Pero yo creo que va a seguir en su línea, va a fomentar la paz, lo está intentando con Ucrania y Rusia, que es uno de sus objetivos, lo ha intentado y lo está intentando también con Gaza y el conflicto con Israel, y también con otros conflictos que no tienen tanta apoyo mediático, ¿no? Y tanta difusión mediática.
y sobre todo yo creo que como el Papa Francisco sigue esa reforma interna de la curia para que la máquina esté engrasada para cuando se produzca lo que él quiere, ¿no? Una nueva evangelización del mundo, pues lo administrativo funcione y pueda llevarse la parte pastoral, que yo creo que es la que más le importa a él. O sea, tú le ves trabajando más hacia adentro ahora, de momento. Sí, yo creo que sigue cambiando cosas dentro de la curia, transformando pues esos antiguos principios de la Iglesia por pastores, y ese paso es muy importante, ¿no? Porque para evangelizar el mundo tienes que tener luego personas que cuiden a esos nuevos convertidos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad postcristiana en la que se necesita una nueva conversión de las personas. Algunos incluso bautizados de niños, pero tan alejados de la Iglesia que no saben los principios básicos de la Iglesia, y sobre todo la gente joven. Es un fenómeno curioso, pero se está produciendo en muchos países de Europa, no solo hacia la Iglesia Católica, sino hacia muchos de los grupos cristianos, anglicanos, luteranos y otros grupos que están volviendo a los jóvenes, ¿no? Después de un mundo tan vacío que te promete tantas cosas y luego al final casi ninguna de ellas las cumple, pues mucha gente necesita esa vertiente espiritual. Bueno, la necesitamos todos, ¿no? Tenemos ese hueco espiritual que nada puede llenar, y claro, si vuelve toda esta gente a la Iglesia, pues tendrá que haber personas preparadas para acogerlas, ¿no? Y creo que en eso está ahora más ocupado el Papa que en difundir mensajes más llamativos. Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto estupendamente el libro. Yo creo que el libro, la oportunidad es única para comprarlo y seguramente que firmes ahora algunos ejemplares. Vamos a pasar un rato en la terraza, que espero que el tiempo no sea muy malo, pero bueno, entre un poco fuera, un poco dentro, seguro que podemos estar ahí un rato. Y muchísimas gracias. Quería despedirte con un fortísimo aplauso. Gracias.